Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos, como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen cómo en este circuito se tienen un par de inductancias, un capacitor y una resistencia, y se le está inyectando una fuente de tensión y se requiere observar la tensión aquí en esta resistencia. Así también en este circuito tenemos tres resistencias y tres capacitores. Se le inyecta a este circuito una señal de entrada, ¿no? Y se requiere observar aquí la señal de salida en este capacitor. Y con todo eso se nos pide hallar la función de transferencia, ¿no? B sub 0 sobre B sub i. Primero nos damos cuenta que son sistemas de tercer orden porque hay tres elementos reactivos en cada circuito. Esta de aquí es la función de transferencia de tercer orden, una función muy general, donde el orden va a depender del grado del polinomio del denominador. Entonces, para enfrentarnos a ese tipo de problemas, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el ladder like, las mallas, los nodos, Thevenin, Norton, etcétera. Pero los procedimientos que vamos a hacer, ¿no?, utilizando estas herramientas circuitales pueden ser algebraicamente tediosos. Las respuestas obtenidas también podrán tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si yo quisiera hallar una resistencia equivalente entre un par de terminales en un circuito puramente resistivo, podría yo hallar esta relación de aquí. Noten que así como está, no me está haciendo un resultado útil, ¿no? Si se trata solamente de colocar los valores de las resistencias y operar, bien, tendría una respuesta, pero así como está, no me es un resultado útil. En comparación, por ejemplo, a este resultado de acá. En este resultado de acá, rápidamente yo puedo hacer una imagen mental de lo que se trata, ¿no? A pesar de que esta relación de acá es la misma de acá. Son las mismas, pero para este caso me es mucho más útil porque yo puedo tener esta expresión de forma mucho más ordenada y entendible. Por lo tanto, a esta relación de acá la llamaré que es una relación de baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí, esa expresión será una expresión de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá uno de los circuitos que les mostré al principio, yo lo voy a resolver, ¿no?, y voy a obtener B sub 0 sobre B sub i, y voy a usar la técnica de ladder like. Entonces, utilizando esa técnica y después de varios pasos, voy a llegar a esta relación de aquí. Podemos notar allí, ¿no?, a partir de esa relación que tiene una manipulación algebraica tediosa, ¿no?, y no necesariamente va a darme resultados de baja entropía, ¿no? En este caso posiblemente sí es un resultado de baja entropía, pero la manipulación algebraica es fuerte. Utilizando esta técnica del ladder like nos puede ayudar. No sería dado, por ejemplo, si utilizáramos el método de nodos, impensable en utilizar el método de mallas, ¿no? Ahí sí saldría una expresión de muy alta entropía. Por lo tanto, vamos a buscar técnicas alternativas, ¿no?, en donde podamos eliminar un poco el álgebra tediosa y obtener resultados de baja entropía. Para eso, ¿no?, les voy a mostrar la función de transferencia de tercer orden, ¿no?, de la cual vamos a guiarnos para resolver circuitos de tercer orden, ¿no?, y obtener su función de transferencia. Y de esta función de transferencia, ¿no?, vamos a empezar entonces a trabajar por el denominador que está aquí. Entonces, en el paso 1 vamos a hallar los taos correspondientes, ¿no?, con la entrada en off. Son 3 taos debido a que son 3 elementos reactivos. Por ejemplo, el tau 1 se halla
con los elementos 2 y 3 en baja frecuencia, el tau 2 se halla con los elementos 1 y 3 en baja frecuencia y el tau 3 se halla con los elementos 1 y 2 en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0, donde un capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto y un inductor en baja frecuencia es un cortocircuito. Y el tau sub c es igual a esta expresión y el tau sub l es igual a esta expresión. Y con eso yo sumo los taus y tengo el coeficiente B1. Ahora, en el paso 2, nuevamente con la entrada en off vamos a hallar las productorias de taus. Y esto lo hallamos de la siguiente forma. Por ejemplo, con el elemento x1 establecemos los enlaces con los otros elementos. Por ejemplo, tau x1 por tau elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado al x1 x3. Noten como aquí en el subíndice de este tau, noten cómo se enlaza con el elemento 2 y en el siguiente tau el x1 se enlaza con el otro elemento x3, ¿no? Estoy estableciendo entonces con x1 enlaces hacia los otros elementos. De la misma forma, con el elemento x2, miren cómo se establece, ¿no?, la relación o el enlace del elemento 2 que estamos viendo ahora con el elemento 3 y también el elemento 2 con el elemento 1. De la misma forma, con el elemento 3 se establecen los enlaces, ¿no?, x3 con x1 y también x3 con x2, ¿no? Ahora, noten siempre que si yo tengo acá un tau, en estas productorias noten que, por ejemplo, a la izquierda yo tengo tau x1, que ya lo hay en el primer paso, ¿no? Cuando multiplico por el siguiente tau, lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, el x2 pasa aquí arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, x3 pasa aquí arriba, ¿no? Entonces, de estos tres grupos vamos a escoger 3 productorias evitando la redundancia. Un ejemplo de elección sería, ¿no?, esto que estoy mostrando. Noten que este es tau x1 por tau x elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado a la x1 x3 más tau x2 por tau elevado a la x2 x3. Y noten acá algo muy importante, ¿no? Miren cómo se enlazan los 3 elementos, elemento 1 con elemento 2, elemento 1 con elemento 3, elemento 2 con elemento 3, ¿no? Ahora, una elección equivocada sería esta de acá. Miren acá, si solo nos fijamos en los enlaces de elementos, miren cómo aquí 1 se está enlazando con 2, 2 se está enlazando con 1 y 2 se está enlazando con 3. Aquí definitivamente nos damos cuenta que falta algo, ¿no? ¿Dónde está el enlace de x3 con x1 o x1 con x3? En esta elección no está. Y noten que aquí hay redundancia, x1 con x2 más este x2 con x1. Estos de aquí, esta productoria de taus es una productoria redundante. Eso es lo que se debe de evitar. Entonces procedemos a hallar estos taus de aquí, donde tau elevado al x1 x2 se halla en las condiciones de que x1 va a estar en alta frecuencia y el otro elemento x3 va a estar en baja frecuencia. Una regla rápida para acordarnos es que si x1 está aquí en lo alto, entonces x1 estará en alta frecuencia. Asimismo, este tau de aquí, tau elevado a la x1 x3, se halla con el elemento x1 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Asimismo, el tau x2 x3 se halla con el elemento x2 en alta frecuencia y el otro elemento x1 en baja frecuencia, donde un capacitor en alta frecuencia es un cortocircuito y un inductor en alta frecuencia es un circuito abierto.
Con eso, sumando estas tres productorias, obtenemos el B sub 2. Ahora, en el paso 3 hallamos la siguiente productoria, ¿no? Nuevamente, como ahora en el paso 3 hallamos la siguiente productoria de tau. Noten que como vamos a hallar nuevamente otro tau, la entrada va a estar en off. Noten que esta es una triple productoria donde esto de acá lo voy a obtener del paso 1. Puede ser cualquiera de las tres productorias de aquí, cualquiera de las tres. Y procedemos a hallar esta de acá, donde observen que los elementos 1 y 2 que están en lo alto, en el exponente, van a estar en alta frecuencia. Ahora vamos a continuar con el numerador. Observen que acá está el término independiente, el término lineal, el término cuadrático y el término cúbico, ¿no? Esto es de la expresión general, ¿no? De la función de transferencia de tercer orden. Bien. Lo principal que debemos de notar es que observen cómo estos h's, ¿no?, se están multiplicando por los taus correspondientes aquí, ¿no? Los taus correspondientes que se halló en el paso 1. Noten cómo aquí el h está a la izquierda del tau y aquí se tiene x1 en el exponente, se tiene arriba, y cuando lo multiplicamos por el tau, ¿no?, este x1 es como si bajara. Comentarios similares para este h de acá, que se está multiplicando por este tau. El x2 está arriba y aquí está abajo. El x3 está arriba y aquí está abajo. Ahora, para el término cuadrático es necesario observar lo siguiente, que estos h de aquí, ¿no?, dependen de las productorias halladas del paso 2. Es decir, esto está dependiendo de las productorias que se escogieron, ¿no?, de estas productorias que se escogieron en el paso 2, ¿no? Con estas productorias escogidas de tau, ¿no?, es que nosotros vamos a hallar o vamos a colocar aquí para hallar los respectivos h. Por ejemplo, la productoria x1, aquí x1 abajo, x2 abajo, entonces vamos a tener que hallar un h con x1,2 aquí. De la misma forma, si hemos usado esta productoria de acá con x1 y x3 abajo, el h que va a acompañar a esa productoria, ¿no?, va a tener a los elementos 1 y 3 arriba. De la misma forma, nosotros en el paso 2 habíamos escogido esta productoria con x2 y x3 abajo. Observen cómo el h que acompaña esta productoria va a tener el x2, el elemento x2 y el elemento x3 arriba, ¿ya? Bien, de la misma forma aquí, este h de aquí que vamos a hallar va a depender de lo que nosotros hemos escogido, ¿no?, en esta productoria del paso 3. Noten como x1, los elementos x1, x2 y x3 están aquí abajo, entonces el h que los va a acompañar va a estar con x1, 3 aquí arriba. Bien, entonces en el paso 4 entonces hallamos los h's en las siguientes condiciones. Los h's, que es la relación de salida entre la relación de entrada. El h sub 0 se halla con todos los elementos en baja frecuencia. El h elevado al x1, como x1 está en lo alto, entonces x1 va a estar, el elemento x1 va a estar en alta frecuencia y los otros elementos en baja frecuencia. El h elevado a la x2 va a estar con el elemento x2 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 3 en baja frecuencia. El otro h elevado al x3 va a estar con el elemento x3 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 2 en baja frecuencia. De la misma forma, h elevado a la x1,2 o x1,x2 se halla con los elementos 1 y 2 en alta frecuencia y el elemento 3 en baja frecuencia. Comentarios similares aquí. Este h se halla con los elementos 1 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Aquí también este h elevado a la x2,3 se halla con los elementos 2 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento en baja frecuencia.
Y por último, este H de acá, H1,2,3, se halla con los elementos 1, 2 y 3 en alta frecuencia. Algo importante es que no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden, y para sistemas de mayor orden ustedes pueden consultar las referencias de Christopher Basso, ¿no? Bien, algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los estados es infinito, se tiene que colocar una R ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con un inductor. Todos los pasos se van a recalcular con la R ficticia incluida en el circuito, y al último se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponda. Entonces, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Y en cuanto a las entradas y a las salidas, por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal, ¿no?, donde aquí está su salida y acá está su entrada. Entonces, si yo quiero la función de transferencia, que es la relación de salida entre la relación de entrada, observen que aquí en el denominador está la entrada y ahí es lo que se va a inyectar, ¿no?, y aquí en out es lo que se va a observar. Entonces, observen, si nosotros quisiéramos una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto es lo que yo voy a inyectar a la entrada para observar b sub 0 a la salida. De la misma forma, si yo quiero hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, observen que i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar en la entrada para observar i sub 0 en la salida. De la misma forma, si yo quisiera observar una impedancia entre un par de terminales, entonces impedancia es igual a b sobre i. Aquí el i está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar para observar la tensión, ¿no?, que cae entre los terminales de esa fuente que yo estoy inyectando. De la misma forma, si yo quiero observar la admitancia entre un par de terminales, la admitancia es igual a I sobre B. Entonces noten que B está aquí en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar y voy a observar la corriente que pasa por esa fuente de tensión. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuitos de primer, segundo y tercer orden. Los grupos de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuitos de primer y segundo orden ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Ahora vamos a continuar viendo el grupo de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuitos de tercer orden, que consta de 4 videos con 6 problemas resueltos, donde se calcula B out sobre B sub in y out sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último, del trabajo con fuentes dependientes, es donde yo voy a mostrar cómo aplicar estas técnicas para analizar, ¿no?, el Lothar-Miller 1 y el Lothar-Miller 2, ya que el modelo en pequeña señal de estos dos amplificadores son los mostrados. Entonces, con las técnicas que yo les estoy mostrando, vamos a hallar la función de transferencia B out sobre B sub i, tanto del Lothar-Miller 1 como del Lothar-Miller 2. Entonces continuaremos aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de tercer orden. Los videos 1 y 2 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos enlaces. Hoy día vamos a ver el video 3, ¿no?, en donde les muestro un problema resuelto con fuentes dependientes, el cual corresponde al Lothar-Miller 1. Y en el video 4 veremos un problema resuelto con fuentes dependientes, el cual corresponde al Lothar-Miller 2. En cuanto a las referencias, me he basado fuertemente en el libro de Christopher Basso, Linear Circuit Transfer Function. Muy buen libro, hay muchos ejemplos resueltos aquí. Y están también simulados. Altamente recomendable el libro. Este libro, entre sus referencias, utiliza al paper de Ali Hajimiri, muy buen paper, sería bueno que lo lean quien esté interesado. Y también el libro de Christopher Basso utiliza como referencia
al libro de Batchevorperian, ¿no? Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Muy buen libro, solo que este libro de acá trata enteramente sobre el teorema del elemento extra, ¿no? Que también lo trata Christopher Bass. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, con esto en mente, entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre BI de todo este circuito. Acá podemos apreciar tres capacitores, ¿bien? C1, C sub C, C2. Podemos pensar entonces que se trata de una función de transferencia de tercer orden. Eso ya lo vamos a ver en el desarrollo. Entonces, como siempre, seguimos nuestra secuencia de pasos. Primero atacamos el denominador, donde en el paso 1 vamos a hallar los taos, ¿no? Referentes a los elementos almacenadores de energía, ¿no? Entonces, como vamos a hallar taos, la entrada va a estar en off. En este caso, la entrada es una fuente de tensión independiente. En off significa cortocircuito. Entonces, si yo cortocircuito esto de acá, B1 va a ser igual a 0. Entonces, esta fuente dependiente de acá, que es GM1 B1, entonces como B1 es igual a 0, entonces esto de acá va a estar en off. Entonces vamos con el paso 1, donde, como habíamos dicho, BIN va a estar en corto. Entonces, si esto está en corto, B1 es igual a 0, entonces GM1 B1 está en off, o sea, está en circuito abierto. Por lo tanto, el circuito que vamos a atacar en estas condiciones va a ser así. Por acá C1, por acá más menos B2, por acá R1, por acá C sub C, GM2 B2, acá R2 y por acá C sub 2. Bien, entonces este es el circuito con el que vamos a trabajar en el paso 1. Entonces comencemos, por ejemplo, con el tau C1, que lo vamos a hallar en las condiciones de que los otros elementos, los otros capacitores van a estar en baja frecuencia, o sea, circuito abierto. C sub C, circuito abierto. C sub 2, circuito abierto. Y en estas condiciones hallamos C1 por RC1. Entonces vamos a mirar desde acá, esto está abierto, entonces nos va a quedar simplemente un circuito así. Vamos a mirar desde acá, por acá va a estar abierto. Puede venir lo que fuera por acá, pero por acá ya está abierto ya. Entonces vamos a mirar desde acá, RC1, y simplemente la resistencia, por acá está la fuente de corriente, ¿no? Y esto va para otro lado. Simplemente la resistencia que ve este capacitor C1 va a ser R1, por lo tanto esto sería C1 por R1. Bien, ahora vamos al otro, por ejemplo al tau sub C, tau C sub C, perdón, donde los otros elementos, los otros capacitores van a estar en circuito abierto, C1 y C2 en circuito abierto. Y en estas condiciones vamos a hallar el C sub C por RC sub C. Entonces, C1 en circuito abierto, a partir de ese circuito C1 en circuito abierto nos quedaría así. R1, vamos a mirar desde acá. Acá estaría GM2 B2. Acá está el B2, ¿no? Igual que en este circuito también estaba aquí, ¿no? Después vendría el R2 y el C sub 2, el capacitor 2 estaría abierto. Entonces nosotros vamos a mirar la resistencia desde aquí. Noten que como hay una fuente dependiente en el circuito donde yo quiero ver la resistencia equivalente, no, yo quiero ver la resistencia equivalente desde estos nodos, desde X, Y.
Entonces, como hay una fuente dependiente, no es tan sencillo, pero como siempre voy a emplear el teorema de Blackman. Bien, entonces vamos a hallar por Blackman en el primer paso sería RXY con la fuente dependiente desactivada, es decir, GM2 B2 en off, ¿no? Desactivada, que sería es una fuente corriente, sería un circuito abierto, y nos quedaría R1 más, esto se quedaría así, entonces estaríamos viendo esto así, R1, acá está X y acá está Y, esto está abierto, nosotros vamos a ver así, o en este caso RXY desactivada. R1 y R2 están en serie. Miren cómo ya no estoy dibujando acá más menos B2, porque como hemos desactivado la fuente ya no tiene sentido ya dibujar la fuente que la variable que controla la fuente. Bien, en el segundo parámetro que tenemos que calcular de Blackman, T-Short Circuit, con los terminales XY en corto, y procedemos a hallar menos B2 sobre B2 circunflejo. Entonces, este de acá, el XY va a estar en cortocircuito y nos quedaría un circuito así. R1 más menos B2, esto en corto. Acá está la fuente, GM2, B2 circunflejo, y acá estaría el R2, ¿no? Noten que al estar esto en cortocircuito y acá está el R2 está realmente en paralelo con R1, entonces vamos a poner así, más fácil. Como yo quiero esta relación de acá, miren cómo la corriente de esta fuente viene así. Y la caída de tensión debido a la corriente de esta fuente va a estar en contra de esto de acá. Entonces, del más menos B2. Entonces sería menos B2 es igual a GM2 R1 paralelo con R2 por B2 circunflejo. Entonces, T short circuit es igual a menos B2 sobre B2 circunflejo. Esto es igual a GM2 R1 paralelo con R2. Listo, ya tenemos esto. Ahora el siguiente sería T open circuit con los terminales XY en circuito abierto, y acá hayamos menos B2 circunflejo. Noten que en este caso aquí va a estar abierto, entonces el circuito va a ser algo así, ¿no? Más menos B2 R1, acá está XY abierto, por acá está la fuente, bien, entonces como esto está abierto y yo quiero el B2, noten que por acá no viene corriente, entonces B2 es igual a 0, por lo tanto el T open circuit es igual a 0. Entonces el RXY va a ser RXYD, esta que sería R1 más R2 por 1 más T short circuit, que está acá, 1 más GM2 R1 paralelo con R2 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0. Si trabajamos acá un poco esto de acá, este es R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces si multiplicamos todo esto nos quedaría así, R1 más R2 más GM2 R1 por R2. Y esta RXY es la resistencia que se está viendo desde el capacitor, entonces esta es la RCC. Por lo tanto, el tau CC es igual a C sub C por esta R de acá. R1 más R2 más GM2 R1 R2. Bien, ya está esta. Ahora vamos al tau C2 de acá. Entonces
tau C2 lo hallamos con los otros capacitores en circuito abierto, C1 en circuito abierto y C sub C en circuito abierto. Claro, porque están en baja frecuencia, y en estas condiciones hallamos el C2 RC2. ¿Cómo nos quedaría el circuito? ¿No? Estamos trabajando de acá. C sub C en circuito abierto, C sub 2 en circuito abierto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Algo así. Acá está R2. Acá está más menos B2. C sub 1 que estaba acá está en circuito abierto. C sub C en circuito abierto. GM2B2. R2 y vamos a ver la resistencia desde acá. La resistencia desde aquí. RC2. Noten que como está esto en circuito abierto, por acá viene una corriente igual a 0. Entonces B2 es igual a 0. Si B2 es igual a 0, entonces GM2, esta corriente de acá, la corriente de la fuente dependiente, como B2 es igual a 0, entonces toda esta fuente está en off. O sea, está en circuito abierto esta fuente. Entonces la única resistencia que se ve desde acá sería R2. Por lo tanto tendríamos C2 por R2. Bien, con eso ya hemos concluido el paso 1. Vamos al paso 2, ¿no? Donde vamos a hallar las productorias de taos, ¿no? Y como igualmente vamos a hallar esa productoria debido a este nuevo tau de acá, ¿no? La entrada va a estar también en off. Por lo tanto, paso 2 se halla cuando la fuente de entrada, que es B sub I, está en off, o sea, en corto. Y nuevamente, si BI está en corto, entonces B1 es igual a 0. BI en corto, B1 es igual a 0. Y si B1 es igual a 0, la corriente en esta fuente dependiente es igual a 0. O sea, es un circuito abierto. En el fondo está en off. Entonces GM1 B1 está en off. Nos quedaría nuevamente el mismo circuito de acá, ¿no? Y a partir de ahí hallar las productorias, ¿no? Entonces acá tendríamos C1, acá más menos B2, este es R1, sí, este es R1, acá está C sub C, acá está GM2B2, acá está R2, acá está C2. Bien, entonces, por ejemplo, con C sub 1 podemos hacer las siguientes productorias, ¿no? Tau C1, en este caso le vamos a poner C2, más Tau C1, C sub C. Ahora con el capacitor 2, Tau C2, C1, más Tau C2, y otra cosa más, Tau C2, aquí arriba sería Tau C2, C sub C. Ahora con el último capacitor, ¿no? Que nos falta, con C sub C, tendríamos Tau C sub C, Tau C sub C, C1, más Tau C sub C, Tau C sub C, C2. Entonces, de aquí, nosotros, como aquí dice, tenemos que escoger tres términos y evitar las redundancias, ¿no? Escogemos tres términos sin redundancias. Por ejemplo, ¿no? Podríamos escoger este. Y
se me ocurre, miren, acá ya tengo C1, C2, C1, C sub C, y podría ser, por ejemplo, tau C2, C sub C, y ahí hago ahí ya tendría todo. Bien, entonces, como nosotros hemos ido diciendo a lo largo de estos videos, lo que se busca en estas productorias de acá, en esta suma de productos, es que todos los elementos reactivos estén enlazados y no sean productos redundantes. Por ejemplo, C1 con C2 está enlazado, C1 con C sub C está enlazado y C sub 2 con C sub C está enlazado. Entonces ya cubrí todos los enlaces de acá. ¿Ya? ¿Cuándo sería redundante? Por ejemplo, si yo voy a ponerlo de otro color, sería así, tau sub C, tau C1, C2, más, por ejemplo, esto, tau C2, tau C2, C1, más tau sub C1, tau C1, C sub C. Miren cómo aquí hay redundancia, C1, C2, C2, C1. Miren cómo aquí hay redundancia. Y acá no se cubre, por ejemplo, el enlazamiento de los elementos reactivos, ¿no? C1 con C2, C1 con C sub C, faltaría C2 con C sub C, pero acá C2 está con C1, ¿no? Que ya está aquí, entonces aquí hay redundancia. Entonces esto no está bien. Bien, entonces vamos a trabajar, vamos a hallar este de acá. Acá sería tau C1, C sub 2. Acá C1 está en lo alto, en alta frecuencia, C en corto. El otro capacitor, el C sub C, va a estar en baja frecuencia, en circuito abierto. Y vamos a hallar C sub 2 por RC2, ¿no? Vamos a poner este signo de acá, esta X, que significa que es diferente de la que hemos hallado acá, dado que lo estamos hallando en otras circunstancias, ¿no? En otras circunstancias. ¿Cómo nos quedaría el circuito? C1 en corto, C sub C abierto, ¿no? Estamos mirando desde acá. Si C sub C, si C sub 1, perdón, está en corto, B2 es igual a 0. Y si B2 es igual a 0, esta fuente dependiente ya no está, ¿no? Está en off. Y esto está abierto, entonces nos quedaría algo así. Acá B2. Esto en corto, en paralelo con R1, nos queda simplemente el corto. Como B2 es igual a 0, ¿no? Debido al corto, esta fuente está en off. Nos quedaría así. Y nosotros vamos a mirar desde aquí. RC2. Noten que directamente esto es igual a R2. Bien, ya tenemos esto. Perdón, sí, R2. Ya, ahora este ya está. Vamos por este. Y este tau se halla en las condiciones que C1 va a estar en lo alto, está en altas frecuencias, en corto. C sub 2 va a estar en baja frecuencia, circuito abierto. Y de esta forma vamos a hallar C sub C por RC sub C. Vamos a ponerle así. ¿Ya? C1 está en corto, nuevamente, si C1 está en corto, mata la resistencia de acá, nos queda el corto, y como C1 está en corto, B sub 2 es igual a 0, por lo tanto mata esta fuente dependiente, porque B2 es igual a 0, y este va a estar en circuito abierto, entonces nos queda, por acá nos queda un cable, por acá está el circuito abierto y por acá nos queda R2, entonces sería algo así. Acá está el B2 que es 0, ¿no? Estamos mirando desde acá el R1, como esto es cable, el R1 ya está fuera, esto también lo voy a dibujar, ya no lo voy a dibujar, nos quedaría así, y C sub 2 que está por acá está en el circuito abierto y nosotros estamos mirando desde acá, RCC. Noten cómo al ser esto de acá, esto es igual a 0, al ser esto de acá, B2 es igual a 0, ¿no? Al ser este punto de acá el mismo de acá,
la resistencia que yo veo aquí, esto es igual a R2. Bien, entonces esto es C sub C por R2. Por último, este ya está, por último este de acá, tau C sub 2, C sub C, si hay en las condiciones que C sub 2 esté en lo alto, es decir, en corto, en alta frecuencia, C sub 1 está en baja frecuencia, circuito abierto, y en esas condiciones vamos a hallar este tau, C sub C, RCC, y le vamos a poner prima, ¿no? Para que se diferencie de este de acá, dado que estamos en otras condiciones. Bien, C1 en circuito abierto, este está en circuito abierto, acá está en cortocircuito, ¿no? Si este C2 está en corto, mata esta resistencia, me quedaría algo así. C1 en circuito abierto, entonces nos quedaría así. R1 más menos B2, vamos a mirar desde acá. Por acá está el GM2 B2, por acá está el R2 y el C2 en corto. Si ustedes observan bien, este corto mata esta resistencia y mata también la fuente de corriente, dado que entre el corto y la fuente de corriente, ¿no? La corriente de esta fuente va a quedar dando vueltas por acá, ¿no? Nosotros estamos mirando desde acá, ¿no? Este es RC sub C', ¿no? Y noten que debido a este corto, este punto de acá es el mismo de acá. Entonces la resistencia que ve desde RC sub C' simplemente es R1. Listo, entonces ya tengo esto de acá. Entonces vamos a proceder a multiplicarlo, ¿no? Y con eso ya podemos hallar, por ejemplo, el B sub 2, ¿no? Ya podemos hallar el B sub 2. B sub 2 que sería este, tau C1, tau C1, C2 más este y más este. Sería tau C1, C sub C más tau C2, C sub C. Tau C1 lo tenemos acá, ¿no? C1 por R1. Acá tendríamos C1 por R1. Este de acá lo acabamos de hallar, C2 por R2. Más tau C1 nuevamente, C1 por R1. Este de acá es C sub C R2 más tau C2. Tau C2 es este, C2 por R2 por este, C sub C por R1. Entonces B sub 2 lo vamos a, miren como R1 con R2 se están repitiendo, entonces vamos a factorizar. Acá nos quedaría C1 C2 más, acá nos quedaría C1 C sub C y acá nos quedaría C2 C sub C. Bien, ahí lo tenemos. Aquí también pudimos haber sacado ya directamente el B1, ¿no? Que es la suma de taos. En el B1 es la suma de taos, pero ya lo vamos a sacar más adelante. Bien, vamos a continuar entonces. Ya terminamos el paso 2. Ahora vamos al paso 3, donde se halla la productoria, ¿no? De 3 taos. Entonces podemos usar ahí y nuevamente en el paso 3 tenemos que, dado que vamos a hallar taos, la señal de entrada va a estar apagada, entonces BI va a estar apagada, o sea, en corto. Y nuevamente, si BI, ¿no?
Si BI está en corto, B1 es igual a 0. Entonces B1 es igual a 0. Y si B1 es igual a 0, la corriente por esta fuente es 0. Entonces eso de ahí es un circuito abierto, ¿no? Por lo tanto, GM1, B1 está en off, ¿no? Circuito abierto. Nuevamente nos queda este mismo circuito de acá, ¿no? Para proceder a analizar. Sería acá igual forma C1, acá más menos B2, aquí R1, aquí C sub C, aquí GM2 B2, R2 y C2. Bien, acá ya lo tenemos el circuito. Ya, como aquí dice, no, esta va a ser una triple productoria de taos, ¿no? Entonces podemos escoger cualquiera de estos tres taos y completarlo por el que falta. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, se me ocurre coger este de acá, pues este primero de acá, y completamos por el último tau, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que era, bueno, este es B3, tau C1, tau C1, C2, que ya lo tenemos. Entonces el siguiente tau que nos falta calcular sería tau C1, C2, o simplemente, y por C sub C. Ya, este ya lo tenemos del paso 2, es este de acá, y nos falta hallar este de acá. Entonces tau C1,2 C sub C se halla en las condiciones que los capacitores 1 y 2 van a estar en alta frecuencia, están en lo alto, están en alta frecuencia, están en corto, y vamos a hallar C sub C por R C sub C. Vamos a ponerle pues doble prima, ¿no? Para que se diferencie de las otras. Entonces, ¿cómo queda el circuito? C1 y C2 en corto. Ok. Entonces C1 en corto mata el R1. C2 en corto mata el R2 y mata la fuente. Entonces la resistencia que se va a ver desde acá va a ser 0. O sea, va a quedar así. Esto en corto mató la resistencia. Y como esto está en corto, B2 es igual a 0, ¿no? GM2, B2, la corriente de acá de esta fuente dependiente es igual a 0, entonces mató la fuente de corriente, o sea, es un circuito abierto. Me quedaría así, corto acá, mato esta resistencia. Entonces nosotros estamos viendo desde acá. La resistencia ahí es igual a 0. Por lo tanto esto es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Bien, aprovecho aquí, ¿ya? Voy a aprovechar para hallar el B1, ¿no? El B1 simplemente es la suma de taos. Acá voy a poner IB1 que fue hallado en el paso 1, sería tau C1 más tau, como en qué orden le hemos dado, C sub C más tau C2. Tau C1, aquí habíamos concluido que era C1 por R1 más este tau de acá, que era C sub C por todo esto, perdón, es GM2 más este de acá, C sub 2 R2. Bien, ¿qué otra cosa más podemos sacar de aquí? Acá le podemos dar una forma, no sé, a ver, B1 es igual a, vamos a factorizar por ejemplo R1, C1 más C sub 2, vamos a factorizar R2, R2, no, perdón, acá hay un error,
Acá es C sub C, C1 más C sub C. Mil disculpas por el error. Acá en R2 sería C2 más C sub C. Y en el otro sería más, lo ponemos así, pues GM2, R1, R2, C sub C. Listo, ya tenemos entonces, noten ustedes que hemos hallado el B1, el B2 y el B3. Ya tenemos todo el denominador. Ahora vamos por el paso 4. Vamos por el paso 4 donde vamos a calcular los H's, ¿no? Y los H's van a, como están en el numerador, ¿no? Acompañan a los taos. Entonces va a depender de qué taos hemos hallado, ¿no? Por ejemplo, paso 4. Vamos a calcular los H's. El primer H que calculamos va a ser el H sub 0. Eso sería el primero, donde el H sub 0 se halla en todos los elementos en baja frecuencia, C1, 2, C en baja, C sub C, ¿no? En baja frecuencia, o sea, en circuito abierto. Y en esas condiciones calculamos el B sub 0 sobre B sub I. Entonces, ¿qué circuito nos quedaría? Esto en baja, esto en baja, esto en baja, o sea, abierto, 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 nos quedaría este circuito de acá. Acá más menos BI, más menos B1, acá la fuente GM1B1, aquí R1, aquí más menos B2, ¿no? C sub C en circuito abierto, por acá, este es B2, perdón, acá sería GM2 B2, C sub 2 en circuito abierto, y acá estaría el B sub 0. Bien, noten ustedes que BI es igual a B1, con BI es igual a B1, entonces GM1 B1 en realidad es igual a GM1 B sub I. Entonces este va a ser B sub I. Entonces, ¿qué nos queda ahí? B2 es igual a, sería así, más menos GM1 R1 B sub I, y eso lo podemos reemplazar acá. ¿No? Este es B2, acá está B2, entonces nos quedaría algo así. Acá sería menos GM1 GM2 R1 BI, y acá está el R2, y acá estaría más menos B sub 0. Noten que la fuente de corriente apunta hacia abajo, pero la fuente de corriente es de un valor negativo, por lo tanto en realidad la corriente iría hacia el otro lado, iría realmente así, va así y sería más menos, entonces está a favor del más menos B sub 0, entonces B sub 0 sería GM1 GM2 R1 R2 por B sub I. Bien, entonces de acá sacamos el B sub 0 sobre B sub I, el GM1 GM2 R1 R2, y este es igual al H sub 0. Bien, ahora los H's que corresponden, vamos a sacar los H's que corresponden a los taos, ¿no? Vamos a sacar esos tres H's. Por ejemplo, el primer tau que habíamos hallado era C1, después C sub C y después C sub 2. Bien, entonces HC sub 1, que se halla con C1, está en lo alto, está en alta frecuencia, o sea, está en corto. C sub 2 en circuito abierto, y C sub C también en circuito abierto. Y en esas condiciones se halla B sub 0 sobre B sub I. Bien,
C1 está en corto. Si C1 está en corto, B2 es igual a 0. ¿No? B2 es igual a 0, se abre esta fuente de acá. Además, C2 y C sub C están en circuito abierto. Este está en circuito abierto y este está en circuito abierto. Entonces, si estamos diciendo que C1 está en corto, B2 es igual a 0, entonces no hay esta fuente y esto está abierto, lo único que queda es la resistencia. Entonces, quedaría un circuito así, en verdad. Esta fuente en off, porque el C1 está en corto, no, esta fuente está en off. Acá estaba el C sub C, esta fuente está abierta. Acá sería R2, está en off, la fuente está en off. C sub 12, circuito abierto, entonces esto sería así. Y acá es B sub 0. Miren cómo por acá, debido a que esto está abierto, por acá no pasa ninguna corriente, por lo tanto esto es igual a 0. Bien. Vamos por el otro H. HC sub C. Dice ahí en la condición que C sub C está lo alto en alta frecuencia en corto. Sí, está en corto. Después los otros C1 y C2 van a estar en baja frecuencia en circuito abierto. Entonces, si se hay en estas condiciones, B sub 0, B sub I, C sub C está en corto, esto está abierto, ¿no? Y nuevamente, noten que B1 es igual a BI, por lo tanto, este es GM1 B sub I. Entonces el circuito nos quedaría así. GM1 B sub I. Acá está la resistencia R1, acá está más o menos B sub 2. C sub C está en corto. Por acá viene la fuente. GM2 B sub 2. El C sub 2 está en circuito abierto, no, igual que el C1 también en circuito abierto, y el circuito nos está quedando así. Por acá está R2 y acá está B sub 0. Bien, es interesante notar lo siguiente, que observen primero que R1 está en paralelo con R2, ¿no? Y observen también que aquí está cayendo la tensión B2. Noten cómo la variable que controla esta fuente está entre los propios terminales de la fuente. Entonces, vamos a aplicar allí, si nosotros tenemos algo así, por ejemplo, como acá, ¿no? ABX, y tenemos más menos BX, es decir, la variable que controla a la fuente de corriente está entre sus propios terminales, aplicamos la máxima absorción de fuente. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de SER, en los apéndices, ¿ya? Nos quedaría así, 1 sobre A sería la resistencia. Ahora, si es que esto está al revés, por ejemplo, menos más BX, entonces nos va a quedar, si aplicamos la máxima absorción de fuente, nos quedaría así. Bien, en nuestro caso, noten que es más menos, ¿no? Entonces nos quedaría 1 sobre GM2, que está en paralelo con R1 y está en paralelo con R2 y está en paralelo con esta fuente de corriente. Por lo tanto, nos quedaría así. Acá estaría GM1 B sub I, R1 paralelo con R2, paralelo con 1 sobre, en este caso es GM2, si no me equivoco, 2. Y acá está B sub 0. Y este es GM1. Bien, entonces B sub 0, la corriente viene así, más menos, entonces B sub 0 es menos GM1 R1 paralelo con R2 paralelo con 1 sobre GM2, y este GM1 por BI pasa para acá el BI,
y esto es el H que estábamos hallando era el HC sub C, ¿no? Bien, si ustedes hacen todo este paralelo de acá, si ustedes hacen si ustedes hacen todo este paralelo de acá, les saldría acá, por ejemplo, menos gm1 por r1 r2 r1 más r2 más gm2 r1 por r2. Ya, hagan la prueba, van a ver que les va a salir eso. Bien, ya tenemos, perdón, esto de acá es aquí en el exponente, mil disculpas por el error. Esto de aquí es en el exponente. Borro rápidamente esto. Bien, ya tenemos los H's correspondientes a los estados simples, ¿no? A los del paso 1. Ahora, vamos por los otros H's. Por ejemplo, en este... el H que acompaña a esta productoria de tau sería HC sub 1, C sub 2 o C sub 1, 2. El H que acompaña a esta productoria de tau sería HC sub 1, C sub C. El H que acompaña a esta productoria de tau sería C sub 2, C sub C. Bien, vamos entonces por este H de acá. Tenemos esto. HC1,2 se halla en las condiciones que los capacitores C1 y 2 o están en lo alto, van a estar en alta frecuencia, o sea en corto. Y el otro, el C sub C, el C sub C va a estar en circuito abierto. Bien, entonces acá calculamos B sub 0 sobre B sub I. Noten aquí del circuito que me están diciendo que C sub 1 y C sub 2 está en corto. Me interesa saber, ahorita me interesa muy rápidamente que C sub 2 está en corto, ¿no? C sub 2 está en corto. Si C sub 2 está en corto, entonces B sub 0 es igual a 0. Entonces, todo el circuito, al final acá estaba R2, acá estaba C sub 2, pero C sub 2 dice que tiene que estar en corto. Y acá está más menos B sub 0. Ya pues, esto es un corto, entonces B sub 0 es 0. Bien, el siguiente H que tenemos que hallar es el HS sub 1 C sub C. Entonces, veamos HC sub 1 C sub C. C sub 1, como está en lo alto, va a estar en alta frecuencia en corto. C sub C también va a estar en corto. Y C sub 2 va a estar en circuito abierto. Bien, en esas condiciones se halla B sub 0 sobre B sub I. Veamos qué circuito nos queda, ¿no? Ya saben que B sub 1 es igual a B sub I, ¿no? Y si B sub 1 es igual a B sub I, nos queda esta fuente GM1 B sub I. C sub 1 está en corto. Por acá está R1. Por acá está C sub C en corto. Por acá está la fuente. La otra, GM2 B2. Por acá está R2. Por acá está este es R2. Por acá está C sub 2 que está abierto. Más menos B sub 0. Noten que esto lo podemos ver de varias formas. Acá hay un cortocircuito. Entonces, este corto mata a esta fuente y mata a esta fuente. Acá está B sub 2, ¿no? Primero, B sub 2 está aquí. Así. Y como B sub 2 es igual a 0, mata esta fuente de acá, pues. Esta fuente está en circuito abierto. Y otra cosa, noten que GM1B1, o sea, la corriente de esta fuente va a estar dando vueltas por acá debido al corte, entonces nunca va a llegar por acá.
Entonces b sub 0 es igual a 0. O si lo quieren ver de otra manera, como este es un corto, este es el mismo punto de acá y este es el mismo punto de acá. Entonces b sub 2 es igual a b sub 0 y este es igual a 0. Entonces de inmediato, bien, el otro h que tenemos que hallar es el hc2c sub c. Entonces aquí tenemos hc2c sub c. C sub 2 está arriba, está en lo alto, está en alta frecuencia, en corto. C sub c también en corto. C sub 1 en circuito abierto. Y en esas condiciones debemos de hallar el B sub 0 sobre B sub I. C sub 2 está en corto. Ok, si C sub 2 está en corto, B sub 0 es igual a 0. Entonces todo el circuito, para que al final tengamos por aquí un R2 y acá está B2, acá está, acá está C2 en corto y acá está B sub 0, ¿no? Acá está B sub 0. E sub 0 es igual a 0 pues, por este corto, entonces todo esto es igual a 0. Bien, ahora nos falta hallar el H correspondiente a esta productoria, ¿no? Al B3, pero dense cuenta que esta productoria la tengo que multiplicar por ese H que quiero hallar, pero si la productoria de estos tres estados es igual a 0, entonces ya no necesito hallar esto. ¿Por qué? Porque todo esto sería igual a 0. Entonces no habría término cúbico en el numerador. Bien, entonces no necesito hallar este H de acá, ¿no? En este caso fue C1, C2, C sub C. Entonces C1, C2, C sub C. No necesito hallarlo, ¿no? No necesito hallarlo, ¿no? Como tau C sub 1, C sub 1, C sub 2, C sub 1,2, C sub C es igual a 0, entonces no hallo este de acá. Entonces al final no hay término cúbico en el numerador. Ni tampoco en el denominador, dense cuenta, porque este B3 de acá, este B3, a nosotros nos ha salido 0. Entonces, aquí tampoco hay término cúbico en el denominador, ¿no? Tampoco hay término cúbico en el denominador. Bien, entonces ya tenemos todo. Vamos con esto de acá. En el numerador, ¿qué cosa tenemos? En el numerador tenemos el H sub 0, ¿no? Vamos a ensamblar acá el H sub 0. El H sub 0 está aquí. Gm1, Gm2, R1, R2. Más, de ahí viene el término lineal en el numerador con S. Ahora, noten ustedes que, a ver, hay un solo H que es diferente de 0, que es este de acá, dado que este H de acá acompaña al tau C1. Este H de acá acompaña al este de acá. Entonces, este es el único que me queda. Porque esto es igual a 0. Entonces, no, este H0, entonces no me interesa ese H. No me interesa este término de acá en el numerador. Este sí. No tengo que multiplicarlo por tau sub C. Y el otro... El otro... Bueno, este es el mismo. Este de acá es el HC sub C por tau C sub C. Este es el único. Este de acá, C1,2, acompaña al tau C 1, tau C1. Esto es ya para el término cuadrático. Entonces, esto ya lo vemos después. Y ahora, para los términos cuadráticos, noten que esto es 0.
los términos cuadráticos todos son cero. Este es cero, este es cero, este es cero. Entonces no voy a tener términos cuadráticos, ¿no? Este h, por ejemplo, de acá acompaña al tau C1, C sub c. No me interesa tampoco, porque esto ya es cero. Esto de acá, este último, acompaña al tau C sub 2, tau C sub 2, C sub c. Como esto es cero, no me interesa. Entonces, los únicos diferentes de cero es este de acá y este, ¿no? Que es este de acá, viene de acá, que es en el término lineal. El término cuadrático, todo el término cuadrático es cero, y acá también en el término cúbico, ¿no? Este es para el término cúbico, este h de acá se multiplica por el HC1, C2, C sub C, se multiplica por tau C1, tau C1, C sub 2, tau C sub 1, 2, C sub C. Como esto es cero, entonces no voy a tener término cúbico, no voy a tener. Entonces multiplicamos esto, este es el que necesitamos, que está acá. A ver, vamos a ver si... no se ve. Menos gm1 r1 r2 r1 más r2 más gm2 r1 r2 por ya tenemos, este es el hcc, y por el tau sub c. El tau sub c está acá, c sub c por todo esto de aquí, c sub c. Noten que esto de acá es lo mismo que va a estar acá. Noten ustedes, miren, c sub c por esto, c sub c por R1 más R2 más, que feo se ve, M2, R1, R2, y abajo tienen lo mismo. Disculpen el desorden, este se va con este, entonces al final numerador nos queda podemos, este se va con este, sí, se va. Podemos acá, por ejemplo, a ver, gm1, gm2, r1, r2 menos s gm1, r1, r2 por c sub c. Nosotros, por ejemplo, podríamos factorizar todo esto simplemente para darle un orden: gm1, gm2, r1, r2 sería 1 menos s c sub c, y como acá no hay gm2, entonces sería sobre gm2. Listo, ese es el numerador. Ahora, en el denominador, 1 más s por b1, y b1 lo habíamos calculado aquí, r1 c1 más c sub c r1 c1 más c sub c más r2 c2 más c sub c más gm2 r1 r2 c sub c, gm2 r1 r2 c sub c. Ahora el término cuadrático estaría con el b sub 2, que lo hemos calculado aquí está. Perdón, esto de acá es R1, R2, mil disculpas por el error, ¿ya? R1, R2, mil disculpas por el error. Ya, R1, R2,
C1 C2 más C1 C sub C más C2 C sub C, y listo. Ahí tendrían la expresión numerador entre denominador. Miren que no ha salido término cúbico. Bien, por el resto mil disculpas por este error, por los errores que he cometido por ahí y por este desorden de aquí. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este circuito.